De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el profesor universitario Jesús Silva. Él es abogado constitucionalista. Gracias, Jesús, por haber aceptado la invitación. Gracias, Germán, por tenerme en el programa. Bienvenido a este programa. Jesús, hay una figura novedosa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el referéndum revocatorio a los presidentes y a todos los funcionarios públicos. ¿A qué obedece eso que sea en Venezuela precisamente? Políticamente hablando, obedece a la inmensa generosidad del presidente Hugo Chávez, que es a nivel mundial creador y precursor de esta institución jurídica y que luego se replicó en algunos países de América Latina, como el caso de Bolivia o Ecuador. Fue posterior a la de Venezuela, entonces. Claro, bajo la influencia democrática y constitucional del presidente Hugo Chávez, algunos países latinoamericanos siguieron este ejemplo. Es evidente que en épocas pasadas, donde hubo terrorismo de Estado, como en la época de Adey y de Copey, estos presidentes Era jamás una política de Estado, ¿no? claro, terrorismo de Estado, la eliminación sistemática de la disidencia de izquierda, y figuras como Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, entre otros, jamás habrían consagrado una figura tan democrática como el referendo revocatorio, bajo ese lema de disparen primero y averigüen después. O sea, trágico, lapidario esa sentencia, ¿no? Jesús, y en el caso nuestro aquí en Venezuela, hoy, ¿están dadas las condiciones para el referéndum revocatorio? ¿Podrá haber referendo revocatorio en Venezuela, como lo hubo ya en el año 2004, siempre y cuando se cumplan las condiciones del artículo 72 de la Constitución? Obviamente, para la época en que se practica el referéndum revocatorio en 2004, la primera vez, no habían unas resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral. Estas resoluciones surgen en el año 2007 y tienen como finalidad fundamental una mayor verificación, comprobación de la recolección de firmas y otros procedimientos, considerando que la oposición mansa y obedientemente ha aceptado esas resoluciones porque judicialmente no las impugna. Entonces, esa es una norma jurídica complementaria que va a determinar los lapsos para que haya o no haya referendo revocatorio, sea este año o el año que viene, siempre y cuando la oposición no incluya firmas falsas, fraudes, y esto llegue a feliz término. Hay quienes dicen que los controles que está imponiendo el árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, son exagerados. ¿Tú consideras eso que es así en ese sentido? Esa es una hipótesis política de la oposición, que tiene el sentimiento de que estos lapsos de verificación y procedimientos más exhaustivos del referéndum revocatorio lesionan sus derechos. La pregunta es, ¿por qué los abogados de la oposición, si es que los tiene, no impugna las resoluciones administrativas del CNE del año 2007? ¿Por qué las acepta mansamente? Si no las impugna, son normas jurídicas, tienen plena eficacia y hay que seguir esos procedimientos de verificación. Del lado chavista, del lado revolucionario, consideramos que esas resoluciones tienden a garantizar la transparencia de la manifestación de voluntad, que es necesario auditar, contabilizar, verificar, usar el registro biométrico, dactilar, para de alguna forma despejar cualquier duda de que la gente está manifestando su voluntad a favor o en contra de ese referéndum revocatorio. No pueden firmar los muertos, no pueden producirse casos de fraude, porque esto afecta intereses de toda la nación. Otro argumento que se esgrime, Jesús, es que no hay tiempo suficiente para hacer el revocatorio. ¿Está eso dentro de lo que establecen el reglamento o la ley, pues, con relación al referéndum revocatorio? Dentro de lo que son esas resoluciones del 2007 que habla de esos lapsos de verificación, pudiera estos procedimientos ser suficientemente extensos como para que no alcance el tiempo de hacer el referéndum revocatorio en este año. Quiere Esa es decir una que hay tiempos probabilidad. máximos y hay tiempos mínimos. Y Obviamente, se están tomando en cuenta solamente los tiempos máximos. para el momento en que aparezca este programa al aire, nos encontramos en un lapso donde se está verificando el 1% de las firmas y el CNE ha planteado que sea de 20 días hábiles. Luego de esto, si se alcanza la cifra requerida,
que es aproximadamente 200.000 firmas, iríamos a una siguiente fase de recolección del 20% de las firmas, que es la cifra que está contenida en el artículo 72 constitucional. Es decir, en este momento el referendo es un intento, es una pretensión, no es un referendo revocatorio porque es una fase administrativa, preliminar, de recoger el 1%. No hemos llegado a la fase constitucional del artículo 72. En todo caso, ¿cuándo se debió empezar con este mecanismo hoy de la recolección de las primeras firmas para impulsar el revocatorio? ¿En qué fechas debió haber sido? Porque dicen que se desfasó pues, el tiempo. Como te decía, si la oposición o sus abogados... Porque si hablan los- del 10 de enero, por ahí, 10 de enero. Correcto, si la oposición o sus abogados, si es que los tiene, le dieran una recomendación correcta desde el punto de vista jurídico, una vez que se contabiliza el tercer año de mandato de Nicolás Maduro, se considera para estos efectos enero, el mes de enero, a partir de allí debió iniciarse este procedimiento. Entonces hay un enorme riesgo de que no den los lapsos para que sea este año, porque repito, la novedad es la resolución administrativa del año 2007, la cual la oposición acepta, asume y obedece mansamente porque no impugna judicialmente. O sea, entonces, ¿cuál sería la solución? O sea, no se dan los tiempos este año. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? En ese escenario, la oposición debe, con respeto a las normas vigentes, celebrar su referendo revocatorio, si es que recoge las 4 millones de firmas que establece el artículo 72 constitucional, en el año entrante, el año 2017, considerando que se deben cumplir todos y cada uno de los pasos de verificación, de comprobación, de constatación que establecen esas resoluciones. Resoluciones que la oposición, insisto, acepta, obedece mansamente porque no las impugna judicialmente. Pasa este año, se hace el revocatorio el año próximo. ¿Cómo quedaría toda la estructura del Poder Ejecutivo? Bueno, hablando en términos hipotéticos, si se logra una cantidad de firmas, de votos igual o superior, hablo del año 2017, una cantidad de votos igual o superior a aquellos con que se eligió a Nicolás Maduro, entonces se genera una situación de falta absoluta de un presidente revocado y asume las funciones la persona quien para ese momento sea vicepresidente de la República para terminar ese periodo constitucional de 2 años. ¿Le correspondería entonces A quien ocupe para esa fecha la vicepresidencia de Venezuela. O sea, eso lo establece la Constitución? Perfectamente establecido en la Constitución en lo que respecta a los regímenes de falta absoluta del presidente de la República. Jesús, y en todo caso, ¿serían imprudentes los planteamientos que ha hecho, los anuncios que ha hecho el gobierno con relación a todo la problemática que se ha hecho con relación a que no se den los tiempos y que se extienda pues, este periodo para el año próximo?